Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Verónica? Para esta emisión de Incursionando tenemos un tema fundamental y además de mucha actualidad, la relación con Estados Unidos. ¿Te parece que veamos una cápsula sobre el tema? Vamos a ella. La relación entre Estados Unidos y México abarca múltiples aspectos económicos, políticos, sociales, culturales e ideológicos. Históricamente, esta relación entre ambos países no ha sido fácil, ya que a pesar de que el país logró una buena integración entre las economías de América Latina y el vecino del norte, después de la Segunda Guerra Mundial y con el predominio a nivel mundial de Estados Unidos, México no se modernizó al ritmo de otros países capitalistas desarrollados. Fue hasta 1992, año en que se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cuando se dieron profundas transformaciones e interrelaciones entre ambas naciones. No por nada Estados Unidos es el principal socio comercial de México a nivel mundial. Dentro de este marco, la relación comercial entre México y Estados Unidos se caracteriza por la desproporción no solamente de los recursos económicos y de infraestructura, sino también en los intereses de cada país. Para Estados Unidos, el interés comercial de los países de América Latina se mantiene al margen. Por su parte, México tiene un interés vital en la relación comercial con Estados Unidos, ya que más del 80% del volumen de su intercambio comercial se concentra en este país. El ataque del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas norteamericanas dio una nueva dimensión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debido a que la misma apertura que promueve la integración económica se convirtió en un radar de seguridad en las fronteras. A eso debemos sumarle el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y los migrantes ilegales. Como respuesta, las autoridades estadounidenses han implementado una serie de medidas de seguridad en las fronteras norte y sur de los Estados Unidos, así como leyes migratorias. Es así como estos problemas sociales, que se han convertido en económicos y políticos, frenan las relaciones cordiales, de cooperación y de bien común entre países vecinos, como el intercambio estudiantil, empresarial y comercial con gran potencial nacional. Áreas de oportunidad que hoy en día son más factibles a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías que lidera Estados Unidos. Y para platicar del tema nos acompaña un hombre que tiene una gran experiencia académica, tiene obra publicada sobre el particular, se prodiga también en medios de comunicación y tiene también alguna experiencia gubernamental. Verónica, vemos la biografía de José Luis Valdés. Adelante. Politólogo e internacionalista, José Luis Valdés Ugalde es maestro en Sociología Política y doctor en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science. Fue director e investigador titular B de tiempo completo y ahora permanente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación y docencia en Europa, Estados Unidos y México. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de otras destacadas instituciones nacionales e internacionales. Tiene 25 años de experiencia en la investigación y en los estudios sobre América del Norte. Cuenta con más de 60 publicaciones, entre capítulos, artículos y libros como autor, coautor y editor. Es comentarista político en Enfoque de NRM, en CNN y articulista del periódico Excelsior. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en un programa más de Incursionando. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental y es la relación con los Estados Unidos. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte y saludar y darle la bienvenida a José Luis Valdés.
a este programa. Es un gusto estar aquí. Mucho gusto verte. Gracias. Bueno, pues yo les propongo, Verónica, te propongo, José Luis, que dividamos nuestro programa. Tenemos 3 bloques. En primer lugar, siempre le preguntamos a nuestro invitado la importancia que tiene la relación. Yo creo que en este caso está clarísimo que de todas las relaciones que México tiene con el exterior, la más importante es los Estados Unidos. Te pregunto de entrada si estamos efectivamente acertando en ubicar la relación en un carril que efectivamente sea benéfico para los intereses nacionales mexicanos y facilite o permita el que estemos estructurando el que las agendas que se manejan en los 2 países y la llamada interméstica, es decir, la que implica la dimensión nacional pero al mismo tiempo la internacional, permiten esperar algo así como una especie de integración más pacífica, mayor concordia o mayor entendimiento. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, Leonardo, yo diría la relación es fundamental, es un aliado importante Estados Unidos para México, es un socio fundamental histórico, ahora sí que la relación entre México y Estados Unidos no supone ni avisora un divorcio posible. Claro. Por lo tanto, es una relación... No tenemos más remedio que... Es una relación que está en efecto determinada por la geografía, claro, geopolíticamente estratégica para ambos, y por esa razón, desde el punto de vista formal, yo diría la relación es una relación no solamente muy importante, sino fundamental para el propio desarrollo interno de este país y la definición de los derroteros del proyecto nacional que México tiene que plantearse vis a vis el exterior. En segundo lugar, diría que la relación ha sido una relación desafortunadamente desaprovechada. Yo veo la relación México-Estados Unidos como una relación desestructurada, una relación desbalagada, diríamos vulgarmente, en términos jerga muy provinciana, se puede decir. Los vecinos distantes, ¿no? ¿Perdón? Los vecinos distantes. Este asunto del land riding, ¿verdad? Vecinos distantes, exacto. ¿Y por qué? Exacto. Creo que la relación es una relación con gran potencial, pero que está llena de, en efecto, de límites que nos autoimponemos, tanto en Estados Unidos como en México, debido a prejuicios, limitaciones estratégicas de visión, e incluso también presiones políticas muy concretas. Creo que México las vive en forma más fuerte, más intensa. El nacionalismo mexicano emerge como un elemento bloqueador, si se puede decir así, de una relación de futuro audaz con Estados Unidos, por un lado, y por el otro, técnicamente, me parece que por lo menos en los últimos años, la relación ha quedado atrapada en manos de una suerte de improvisación que no ha permitido tener, por lo menos desde mi punto de vista, en el discurso, en la narrativa, en la propuesta, en el ámbito, en el clima dialógico que existe con los Estados Unidos, niveles propositivos que nos puedan permitir pensar que la relación puede avanzar, no solo en intensidad, sino en nivel e importancia, ¿no? Es un tema que, digamos, es un tema cultural para nosotros, el que la política con Estados Unidos, digamos, ha pasado por como diversos estados de ánimo, ¿no? Se me ocurre que cuando negociamos el TLC teníamos esta visión de como que queríamos ser del primer mundo y entonces hablar de tú a tú con Estados Unidos. Y después en las subsecuentes crisis como que entonces nos vemos disminuidos y no sabemos encontrar muy bien la narrativa, como dices tú, de cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos. ¿Cómo ves que estemos en este momento, digamos, en el ánimo nacional vis a vis el Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en primer lugar, es una pregunta muy importante. En primer lugar, creo que México tiene que establecer claramente los términos de su relación de igualdad, de simetría y asimetría con los Estados Unidos. Reconocer que no somos iguales a Estados Unidos, ni Estados Unidos es igual a nosotros, somos países muy distintos. Limitados por la historia, en efecto, constreñidos por un 1848, Guadalupe Hidalgo, toda la carga histórica que eso supone. Nuestra propia cultura nacional, en efecto, que está más concentrada quizá en mirar hacia el pasado que en mirar hacia el futuro, ¿no? Esto es quizá una tradición mucho más hispana, católica, que protestante, anglo-protestante, que es el caso de los Estados Unidos, que miran siempre, se están mirando siempre hacia el futuro modernizador. México mira un poco más nostálgicamente hacia su pasado, y eso nos ancla a veces en un pasado que a veces no nos permite poder reconocer cuáles son las posibilidades que el presente ofrece. Y en tercer lugar, en efecto, yo creo que hay
por lo tanto, momentos difíciles de manejar cuando existen crisis de coyuntura. Yo creo que a México y Estados Unidos le urge, por eso decía al principio, recuperar una estructura en la relación que nos permita poder tener gobernabilidad bilateral, si se puede decir así. ¿Pero se puede? Sí. Te pregunto porque muchos teóricos, muchos historiadores dicen, si la relación nace desequilibrada, y hay relaciones de este país que nacen desequilibrada, la relación México-España, por ejemplo, nació desequilibrada y hasta la fecha sigue en la mentalidad de los mexicanos siendo una relación complicada, ¿no? Y con los Estados Unidos nos sucedió lo mismo. Ahora que hablabas tú de un país que ve al futuro y un país que ve al pasado, desde la Nueva España relacionándose con la Nueva Inglaterra, todo el 19 es un país colonial que accede a la independencia y crece, frente a un país como el nuestro que se ve inmerso en un montón de guerras civiles, fragmentación, pérdida del territorio, incapaz de gestionar sus prioridades geopolíticas. Se habla mucho de la pérdida de la frontera norte, José Luis, Verónica, pero recordamos que el señor Mariscal le dio a los británicos la mitad de lo que es Belice, y aquí en este país ya veíamos para allá. En fin, te pregunto, ¿puede una relación que nació desequilibrada, es decir, esta mentalidad profundamente colonial que tenemos hacia los Estados Unidos, de supeditación, reequilibrarse y tener una relación de iguales, José Luis? Bueno, es una buena pregunta que nos remite al caso europeo también. Veamos la relación franco-alemana, es una relación que ha recuperado incluso la de Alemania en relación con algunos países europeos que fueron pues enemigos de Alemania o Alemania enemigos de ellos en la guerra misma. Pero Londres-Washington, por ejemplo, o ahora Nueva Delhi-Londres. Londres-Washington siempre tiene una relación equilibrada, sobre todo a raíz de la guerra. A pesar de que eran... A pesar de que fueron colonia. Colonias, ¿sí? A pesar de todo, lograron lo que se llama la relación especial. En ese sentido, yo no creo que haya determinemos históricos insalvables en las relaciones entre socios, siempre y cuando los socios se entiendan más como socios que como amigos. Sí, yo creo que uno de los errores en el discurso ha sido tener que encontrar puntos de referencia amistosos, afectivos con Estados Unidos. No necesitamos ser afectuosos necesariamente con los Estados Unidos, aunque es bueno el saludo y el gesto amable y generoso con nuestro vecino y recíproco. Pero hay que ver más pragmáticamente quizás la relación con los Estados Unidos y vernos frente a Estados Unidos como un socio que a Estados Unidos le conviene tener en paz, próspero, trabajando, democrático, ¿verdad? Con una sociedad más justa, ¿verdad? Y un Estados Unidos mucho menos proteccionista, desde la perspectiva mexicana, mucho más dispuesto a cooperar con México en temas muy sensibles, tráfico de armas, para no ir más lejos, por ejemplo, el tema migratorio también es fundamental, una integración mucho más liberalizada, si se puede decir así, y muchos otros aspectos de la vida en común que podría destrabar esta, digamos, inercia histórica a la que tú te refieres, Leonardo, que nos ha limitado a veces como a la emergencia, ¿no? A responder a lo que ocurre en el momento y no necesariamente a plantearnos una relación de futuro. Creo que es lo que le ha pasado, lo que le ha faltado a México para lograr quizá salvar esta crisis de la relación que es más política a veces que otra cosa, claro. que es mirar a futuro entre los dos, ¿no? Y superar en esa medida los grandes obstáculos que se presentan cuando existen crisis coyunturales como la que vivimos hoy en la relación, sobre todo en la parte fronteriza en términos de la seguridad. Y quizá resaltar nuestras fortalezas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una muy concreta, que ya por lo menos llevamos un buen número de años y cambios ya de gobierno en los que hemos tenido estabilidad económica. Y cosa que se dice fácil ahora o se nos hace un poquito ya la normalidad, y sin embargo pues no hace mucho, ¿no? A fines del siglo pasado todavía estábamos luchando con estas crisis recurrentes, sexenales, en cambios de gobierno, en cambios de administración. Viendo sobre todo ahora la crisis europea y la crisis que azotó, ¿no? La recesión económica que surgió en Estados Unidos en años anteriores, bueno, pues ahora sí creo que tenemos una fortaleza comparativa sobre la cual, digamos, elevar el nivel de relación o, digamos, a un estadio que pudiera ser un poco más conveniente para nosotros en este tema pragmático, ¿no? De decir, bueno, económicamente podemos ser un socio mucho más parejo, ¿no? De lo que podíamos haber sido antes. Yo creo que las fortalezas y también reconocer con objetividad las debilidades, claro. Y no obsesionarse con superar debilidades que son inevitables de superar. Digamos, por darte un ejemplo, hay un clásico que tengo aquí enfrente de mí, que habla del mito de las, ¿cómo se llama? De la pertenencia, de las pertenencias, digamos, la falsa pertenencia, ¿no? Ese yo creo que ha sido un problema
muy importante, tú Leonardo lo manejas muy bien, lo has trabajado mucho en tus textos, ¿no? México tiene en efecto una doble pertenencia, pero que podría resolver, no tendría por qué ser un conflicto emocional, a tal grado en que no pudiéramos establecer relaciones normales con el exterior. Vean ustedes la historia de este sexenio. Sí. En este sexenio fuimos a Cuba hasta el último momento y no resolvimos nada con Venezuela y tampoco con Mercosur de manera sana, progresiva y productiva. Y con Estados Unidos no tenemos precisamente el mejor diálogo. Estados Unidos todo el tiempo está esperando que México transforme las condiciones internas de desarrollo que le permitan a Estados Unidos poder hablar al tú por tú con su interlocutor como un socio fuerte, con fortalezas, pero fortalezas reales. Sí. Digamos, el crecimiento del 2.53% no está mal, pero podría ser mejor. Claro. ¿Cómo se puede lograr? En los Estados Unidos y en México la demanda cada vez es mayor, con reformas estructurales en temas fundamentales como el de la energía que no se han hecho, o una reforma financiera que no se ha hecho, que podría depurar mucho más nuestras fortalezas económicas para poder lograr ser competitivos, cosa que le convendría a Estados Unidos tener un socio fuerte. Claro. Quizá en el pasado no le convenía un socio fuerte a Estados Unidos en efecto, pero ahora yo creo que sí. Estamos en una situación muy distinta, un siglo XXI diferente, un ambiente en donde el famoso poder inteligente que Obama ha impuesto en la política exterior obliga a los actores o a los socios que están alrededor de los Estados Unidos a plantearse una relación distinta con sus contrapartes. Hay que leer el discurso de Washington, eso falta. Las fortalezas de México también pasan por el conocimiento de los Estados Unidos. Obama se está planteando, Estados Unidos, Washington se está planteando ya una relación multilateral distinta. Yo no creo que haya retroceso. Yo no creo que haya retroceso incluso aún, aunque habría que ver, y esa es una discusión quizá de otro programa, regresar a los republicanos que están realmente en este momento en el medio de un discurso ultraconservador respecto al mundo, por ejemplo, regresar a Irak. Pero Obama ha hecho avances interesantes que hay que leer y que de alguna manera pueden ser de consumo interno para poder establecer pautas de apertura en política exterior que le faltan y le urgen a México. Los intereses son fundamentales de defender complementariamente con los principios. No tenemos que reconciliarnos con una parte de nosotros mismos para después relacionarnos de otra manera en el exterior. A ver, te pongo 3 ejemplos, José Luis. Uno, el tema del pasaporte. Nosotros no le pedíamos ningún documento a los norteamericanos para ingresar a México hasta que se dio el famoso Real ID allá, que dijeron hay que emitir pasaporte para todos. Decíamos, nosotros de todas maneras no podemos hacer eso. Ellos te controlan visa, entrevista, todo lo demás. Nosotros no podemos hacer eso. O sea, de entrada se asume como que el Estado mexicano no lo puede hacer. Hace algunas semanas se dio una verdadera, digamos, una situación muy penosa por parte de la Armada de México concretamente, porque les dieron inteligencia táctica a los norteamericanos de que habían detenido al hijo del Chapo, y no era cierto, pero lo que dejaba ver el error era, si me lo dicen los norteamericanos debe ser cierto, porque ellos tienen una especie de superioridad que se les da en el, digamos, imaginario colectivo. Y último punto, cuando quiebra General Motors y Citibank en plena crisis del 2008, varias voces dijeron, ¿y por qué no se piensa en comprar esa empresa o ese banco? Y decían, ¿México va a comprar esas empresas? No, si los que compran empresas son ellos. Una mentalidad, José Luis, en resumen, profundamente colonial. Es decir, nosotros ni podemos ni queremos y mejor que no se nos ocurra. Es imposible que nos relacionemos de otra manera y ellos nos consideren de otra manera cuando nuestra actitud es esa, perdóname. Yo creo que sí nos falta recuperar seguridad de nosotros mismos como nación, como Estado, como sociedad. Nosotros no podemos seguir pensándonos como subordinados de nadie. Necesitamos, es más, esto es incluso psicológicamente básico. Para que tú puedas recuperar la confianza en el otro, necesitas primero recuperar la confianza en ti. Es decir, es un ejercicio como doble. Entre las personas, vamos. Entre las personas. Pero la confianza que tú puedas tener en ti, que la transmites en tu relación con tu interlocutor, definitivamente es percibida ya como confianza, no exceso de confianza, sino como afirmación verdadera. Confianza. Afirmación verdadera. A ver, señores, yo vengo aquí a decir cuáles son los objetivos, pero además, pero ser muy predecibles. Sí. Ese es parte del problema de nuestros dobles estándares en política exterior.
Es decir, si esa inseguridad nos lleva a tener un doble discurso, pues entonces no hay interlocutor que nos crea, en ningún lado del mundo, ni en el sur, ni en el Caribe, ni en el norte, ni en Europa, ni en Asia. Es decir, por más que tengamos que tratar a los chinos con mucho cuidado, desde luego, porque tienen también ese doble discurso, pero México no puede darse el lujo en una relación fundamental en donde tenemos, 30 y tantos millones de mexicanos de origen mexicano, de nacionales allá, 6,5 millones de indocumentados, una balanza comercial que va por encima del 80%. En fin, una relación fronteriza compleja, muy importante, darnos el lujo del doble discurso. Entonces, creo que la recuperación de la tranquilidad personal, o como nación, se transmitirá después, o se traducirá después, en un discurso de seguridad frente al otro, que no se entienda necesariamente como ahí viene el subordinado superlativizado, no, ahí viene un socio nuestro que viene a decirnos las cosas tal y como son, y estamos dispuestos a escucharlos, porque si hay una cosa en Estados Unidos, en el Congreso y en el ámbito del Ejecutivo, que es importante reconocer, es que los estadounidenses sí escuchan puntos de vista. El tema es que vengas a decir las cosas que vas a hacer y las hagas después de que regreses a casa. El punto es que México a veces juega con la doble situación la realidad simbólica y la realidad real, y no acabamos haciendo lo que decimos, y entonces el problema de la confianza se pierde, así como también se pierde desde luego con Rápido y Furioso, y se pierde con acciones como las que Estados Unidos ha cometido en los últimos años con México, debido también al problema de la falta de predictibilidad, la falta de certeza en las acciones mexicanas. Falta acción racional, me parece a mí. Oye, bueno, interesantísimo esto que apuntas, y ¿te parece que continuemos en el próximo bloque platicando sobre el tema? Con todo gusto. En 2008, México fue el tercer país exportador de Estados Unidos con 11.8%, y en cuanto a las importaciones, ocupó el cuarto lugar con 10.3%. En 2010, el 76% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos estuvieron compuestas por manufacturas, el 17% por combustibles y un 3% por productos agrícolas. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos platicando con José Luis Valdés Ugalde en el tema siempre polémico y siempre interesante de nuestra relación con los Estados Unidos, y hablábamos que una parte fundamental para este entendimiento con los Estados Unidos es recuperar la confianza en nosotros, o por lo menos hacer una reconciliación con nosotros mismos antes de tratar con Estados Unidos, para obtener más beneficios de nuestra relación mutua, inevitable, y sobre todo en una época en la que siento yo que estamos experimentando una situación más vulnerable para México. Me refiero a un tema que apuntabas en el tema de Rápido y Furioso, pero que toca el tema de la inseguridad y de lo que estamos viviendo en este momento en México. Y sin duda ha sido un tema que nos ha golpeado como país, y que nos presenta una situación de la que no vamos a salir muy fácilmente, que plantea una necesaria cooperación a nivel bilateral con los Estados Unidos, y que no se ve muy claro cómo la vamos a plantear en términos a futuro, sobre todo pensando en que tenemos un cambio de administración en México, un posible cambio de administración o no, que lo apuntabas también bien frente a los Estados Unidos, con la posibilidad, todavía la incertidumbre más bien, de que repita Obama o lleguen los republicanos. Entonces, ¿cómo replantear o cómo asumir este reto en el tema de la integración México-Estados Unidos, y sobre todo el tema de seguridad que tanta importancia ha cobrado en los últimos años? Yo creo que como economía necesitamos recuperar la confianza mutua, y parte de la recuperación de la confianza mutua supone un replanteamiento de la estrategia de cooperación bilateral, que si bien ha tenido avances que, por cierto, no había tenido en el pasado. Yo creo que, por ejemplo, la narrativa estadounidense ha sido una narrativa muy interesante, muy sugerente, este asunto de aceptar desde Washington la responsabilidad común y el riesgo compartido por la vía de la cooperación. Eso no lo habíamos escuchado nunca, hasta que llegó Obama a México y lo planteó y nos lo propuso, Ahora bien, ¿cómo hacerle? Yo creo que si México necesita de la colaboración estadounidense en el tema de la lucha contra el crimen organizado, planteada como fue planteada, o como será planteada, que me imagino que tendrá aspectos de continuidad en el próximo gobierno, tiene que establecerse pautas de apertura y de tolerancia
en estos márgenes de cooperación con los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que México tiene que aceptar plenamente los términos de la cooperación cuando esta cooperación se tiene que dar. Eso ha pasado en Europa, eso ha pasado en la relación con Canadá, pero eso no ha pasado con México. Compartimos a medias inteligencia con Estados Unidos. Les creemos a medias o del todo, por las malas razones, a Estados Unidos cuando que refleja debilidad. Tú lo mencionaste muy bien, cuando esto del Chapo Guzmán, del hijo del Chapo Guzmán, fue un fracaso absoluto, pero tanto para la DEA como para México. Sí, porque la DEA ratifica una vez que es atrapado este individuo que en efecto se trata de él. Pero la DEA no es el oráculo de Delfos. No lo es, pero lo que pasa es que ahí lo que ocurre con estas cosas es que eso es resultado de la falta de, ¿cómo decirlo? De confianza mutua, ¿no? De eficiencia en la cooperación horizontal. Pero a ver, José Luis, te detengo un momento ahí y te pregunto, ¿qué tipo de relación queremos tener en lo de seguridad? A ver, a mí me queda claro que somos fundamentales el uno para el otro en la ecuación de seguridad. Nosotros dependemos de ellos y ellos de nosotros. Somos vecinos y no hay manera de que eso cambie. Correcto. Que necesitamos cooperar también. El tema es cuál es, digamos, el paraguas, el paradigma para acceder a la cooperación. Y te pongo rápidamente las variantes. Uno, cooperaciones de país sólido a país sólido. Yo coopero contigo, José Luis, como cooperan los socios de la OTAN. Esa es una posibilidad. Segunda, de país que domina a dominado. Entonces, yo voy a cooperar contigo y te voy a ayudar. Mira, aquí te da la información, el Chapo Guzmán anda por acá. O tercero, de país donante a país receptor, que es un poco el enfoque de la iniciativa Mérida, que a mí me parece funesto. Lo que no veo claro, José Luis, y te lo pregunto a bocajarro, es ¿qué demonios queremos? O sea, ¿queremos ser un país que reciba dinero de Estados Unidos, que reciba inteligencia, o que se relacione, digamos, de tú a tú, o un cuarto? Es decir, una comunidad de seguridad compartida, digamos, modelo a la europea. Bueno, tú lo has dicho, los Estados Unidos se han conformado con la eficiencia relativa, con 60.000 muertos desde luego de por medio del gobierno de la República con respecto a la lucha contra el crimen organizado por el hecho de haberla emprendido. Es decir, se considera al presidente Calderón como un presidente valiente, como un presidente que se atrevió, etcétera, etcétera. Ojo, y Peña Nieto acaba de decir en el New York Times que él no se equivoquen, dice, yo me comprometo a seguir. Esa salvedad de alguna manera ya la dijo, pero lo que yo quiero decir con esto es que eso no es suficiente. En Estados Unidos se conforman solo con eso. Sin embargo, en los corredores del poder estadounidense están exigiendo que México cumpla con Palermo y con Mérida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas un 100% de eficiencia en lavado de dinero y un 100% de eficiencia en corrupción, en lucha contra la corrupción. Porque esos son los dos elementos fundamentales, dos agujeros negros que han obstaculizado tener no solamente un éxito relativamente mayor del que hemos tenido en la lucha contra el crimen organizado, sino también un éxito mayor en la relación del riesgo compartido con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar todo lo que tú dijiste, tener condiciones internas para que podamos generar sinergias frente a Estados Unidos que nos permitan poder establecer vasos comunicantes objetivamente válidos, tangibles, ¿verdad? Y operativamente realistas, para poder lograr esto que tú dices, la creación de una idea que ya existe, porque existe la Comunidad de América del Norte como tal, existe la idea de la Comunidad de Seguridad de América del Norte. ¿Perdón? Es una entelequia. Es una entelequia. Bueno, se cayó por Canadá y se cayó por México. Sin embargo, si México se propusiera restablecer los términos de la discusión sobre esa materia, creo que nos beneficiaría mucho porque jalaríamos a Canadá a niveles de cooperación que Canadá no ha querido tener con nosotros. Una broma familiar, solo Pastor y tú creen en eso, de que ya hay Comunidad América del Norte. Yo no digo eso, estoy diciendo, era una broma, estoy diciendo que se tienen que, yo creo que la Comunidad América del Norte, tal y como la plantean Pastor y otros, no solamente Pastor y tal, yo siempre he sido escéptico de la idea de, políticamente no es realista pensar una Comunidad América del Norte cuando se piensa como integración. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere una integración plena con México, quiere una relación comercial con un socio. Hasta ahí. Ahora, ¿qué quiere México con Estados Unidos a partir de este punto? Claro. Ese es el punto. O sea, nosotros tenemos que poner condiciones. Nosotros no tenemos que esperar a que las condiciones sean impuestas desde Estados Unidos, y al mismo tiempo tenemos que ser proactivos desde adentro también, generando un ambiente de credibilidad con respecto a la propuesta económica y la propuesta política que se tenga aquí, o de seguridad que se tenga acá, para que de aquel lado pueda haber recepción. Y yo creo que eso es posible en este momento, y voy al punto que tú tocabas, Verónica. Yo creo que a México le conviene aprovechar
las condiciones que le ofrece en este momento el gobierno demócrata. Sí. No quiero ni pensar lo que pase con Romney cuando llegue al poder, si llega, esperemos no. Yo francamente me posiciono ahí, aquí, al respecto. Le iría muy mal a México. No es intervención en los asuntos internos de Estados Unidos, ¿verdad? No, en lo absoluto. Es una expresión a la que tenemos todos los mexicanos derecho cuando hablamos de política internacional, pero sí es muy importante decir cuál sería el mejor de los escenarios en términos de un gobierno u otro. Y yo creo que el gobierno actual y el que viene tendría que pensar con mucho realismo cuáles son las ventajas comparativas que le ofrece un partido como el actual y un gobierno como el actual al futuro, quiero decir, migración, 2014 y desde luego parámetros de lucha contra el crimen organizado distintos, más efectivos, mucho más. ¿Sabes qué pasa con la iniciativa Mérida? Que no tuvimos capacidad de medir nada. No tuvimos capacidad de medirla, realmente de medir los resultados. Hay una medición más o menos por ahí. Pero además de que la iniciativa Mérida, quien tenía el control, que venía a cuentagotas la ayuda, o yo decido en qué momento, pues no respondía a las lógicas de las necesidades de México, sino a la lógica política en Estados Unidos, ¿no? Entonces también no puede haber una eficiente cooperación si cuando aquí se estaba necesitando a lo mejor mucha mayor ayuda, pues allá estaba atorado en el Congreso. Pero te pregunto en términos de seguridad, porque lo apuntabas y creo que es importante. En términos de lucha contra el narcotráfico, en vísperas de un cambio de administración en México, en Estados Unidos, y así como decías en los pasillos, sí corría el temor de que esta lucha frontal iniciada, valerosa, ¿no?, iniciada por el presidente Calderón, se fuera de alguna manera a detener o a cancelar, y hubo expresiones de temor en ese sentido. Enrique Peña,